Bueno, vamos a escuchar la presentación de la doctora Sandra Di Mécola. Es abogada con orientación en Derecho Empresarial y Económico, graduada en la Universidad de Buenos Aires. Es mediadora pública y traductora pública. Tiene hecho máster en Derecho Tributario en la UCA, con la tesis pendiente, y adjunta de la materia Derecho Comercial 2 en la UCA. Docente de la misma materia en la UBA, en la Facultad de Ciencias Económicas. Es coautora del libro Derecho Comercial y Económico, Contratos, parte especial, y coautora del libro Instituciones de Derecho Concursal de la editorial Ad Hoc. Es miembro fundador del Instituto de Derecho Concursal del Colegio de Abogados de San Isidro y ejerce la profesión en Capital Federal y en provincia desde 1991. Doctora, adelante. En principio, gracias por invitarme. Me siento sumamente honrada de estar acá. Bueno, no sé si alguna vez les pasó esto de haber ganado un juicio laboral de punta a punta y de golpe cuando llegan a la sentencia se encuentran que está en concurso preventivo el condenado, ¿sí? El condenado empleador, o de golpe está en quiebra. Si a alguno no le pasó, le hacemos un aplauso. Y si les pasó, quizás sea provechoso, ¿no es cierto?, lo que vamos a hacer en esta compartida, ¿sí? Porque de lo que vamos a hablar es justamente de esto, del tratamiento de los créditos laborales en los concursos preventivos y en las quiebras. Para organizarnos, les digo que voy a empezar hablando del concurso preventivo, las formas en que se incorpora el acreedor laboral al pasivo concursal. Voy a tratar las 4 fórmulas en la medida de lo posible para incorporar ese pasivo laboral al concurso preventivo, que son por la vía del pronto pago automático o de oficio, por la vía del pronto pago incidental o por la vía de la verificación común del artículo 32 de la Ley de Concursos y Quiebras o por la vía de la verificación tardía. Después de eso trataremos de hacer lo mismo con la quiebra, a ver cómo se incorpora el pasivo laboral en caso de quiebra. El acreedor laboral es un acreedor que en el concurso preventivo está sumamente aventajado. Es un acreedor que tiene un camino especial para incorporarse al pasivo concursal. Mientras todos los acreedores de causa o título anterior a la presentación en concurso deben ir a verificar sus créditos por ante la sindicatura, porque así lo manda el artículo 32, y así logran el reconocimiento de su crédito, el acreedor laboral tiene un camino mucho más corto porque puede ir directamente ante el juez concursal y pedir no solo el reconocimiento de su crédito, sino también el cobro anticipado del crédito. Tiene en realidad una ventaja que el resto de los acreedores no tienen, que no hace falta en realidad siquiera que la justifique, porque acá son todos seguramente laboralistas y obviamente que está fundada en el principio protectorio, en la calidad de un acreedor vulnerable, como es el acreedor laboral. El acreedor laboral ya de por sí viene a subvertir la regla número 1 que hay en los concursos preventivos. En los concursos preventivos está prohibido para el deudor hacer cualquier pago, ¿sí?, alterar la situación de los acreedores de causa o título anterior a la presentación. Es decir, ¿qué significa esto? Significa que no puede pagar a ningún acreedor anterior a la presentación en concurso preventivo. Tiene vedada, tiene como una barrera, ¿sí?, cerrada, tiene interrumpido el flujo de fondos, ¿sí? Entonces, así como establece la regla, el artículo 16, a renglón seguido establece la excepción exclusivamente para el acreedor laboral. ¿Cómo se llega a este pronto pago, a que este acreedor laboral se incorpore en el pasivo falencial y obtenga el reconocimiento del crédito y el cobro anticipado? De 2 maneras, ¿sí? En realidad de 4, pero yo voy a empezar con las primeras 2, ¿verdad? Que son las propias del trabajador, que son el pronto pago, este instituto tan caro a los trabajadores, el instituto que les corresponde por excelencia a ellos, aunque ahora se está ampliando a algunos otros acreedores. El pronto pago de los créditos laborales puede darse o de oficio, ¿sí?, que no requiere evidentemente petición ninguna del trabajador, y también se puede dar por vía incidental. ¿Cómo logra, ¿sí?, ser declarado un acreedor laboral
tener reconocido el crédito, que es lo que lograría con la verificación común, y tener el logro de acordado el pronto pago anticipado. Bueno, y esto lograrlo de oficio. En realidad se tienen que dar algunas condiciones para que esto pase, ¿sí? Para que proceda así de oficio automático, como se dice, primero que todo, el deudor lo tuvo que haber denunciado cuando se presentó en concurso preventivo. Es decir, en el momento 1, cuando el deudor se presenta en el concurso preventivo y cumplimenta lo que marca el artículo 11, ¿sí? Inciso 8, tiene que denunciar la nómina de sus empleados. No es una denuncia así nomás, es una denuncia donde tiene que indicar el nombre, el domicilio, la última remuneración percibida, la categoría y además si existe deuda laboral y o con los organismos de seguridad social. Es una denuncia calificada porque lleva además el dictamen de un contador público, o sea, no es que puede denunciar alegremente lo que quiere o lo que no quiere omitirlo, porque lleva certificación contable, ¿sí? O sea, en el momento 1 ya está denunciando la existencia de pasivo laboral. Momento 2, en un concurso preventivo, es cuando el juez resuelve su apertura. Artículo 14, en el inciso 11, uno de los contenidos de la sentencia de la resolución de apertura es que el juez tiene que mandar al síndico a que presente un informe acerca de la legitimidad de la denuncia que ha hecho el deudor de su pasivo laboral. ¿Sí? Así que ya, momento 1, denuncia el deudor en su presentación. Momento 2, el juez ya está ordenándole a la sindicatura que produzca un informe acerca de la legitimidad del pasivo laboral y además que detecte si hubiera otros pasivos laborables susceptibles de ser incluidos en el pronto pago. ¿Sí? Momento 3, el juez acuerda o deniega, ¿sí?, el pronto pago. ¿Sí? Para que lo acuerde, lo que va a tener como elemento fundamental va a ser este informe del síndico, que tiene 10 días para presentarlo. O sea que realmente el pronto pago automático, cuando procede, es algo bastante veloz. Presentación, resolución de apertura, 10 días para elaborar el informe y el juez 10 días tiene para resolver, acordándolo, ¿sí? Su principal apoyatura es la fiabilidad que ofrezca este informe presentado por la sindicatura. Este informe de 10 días, la exigüidad del plazo para practicarlo fue sumamente criticada por la doctrina porque la verdad es una verdadera labor de auditoría, pero si se amplía este plazo, lo que va a dejar de ser es un pronto cobro. Será un pronto pago, pero no será un pronto cobro porque entonces vamos a desnaturalizar el instituto. ¿Qué mira el juez para acordar el pronto pago automático? Recordemos, acá el acreedor laboral no hizo absolutamente nada, ¿sí? Porque lo denunció el deudor y lo detectó el síndico en el informe, ¿sí? Y ya el juez lo puede estar acordando mientras el acreedor laboral está todavía sentado, ¿sí?, esperando. El origen del crédito tiene que ser un origen laboral, tiene que ser de causa o título anterior a la presentación, tiene que estar originado en la relación laboral, tiene que necesariamente ser un crédito que califique como pronto pagable. No todos los créditos laborales son pronto pagables, ¿sí? Los que están allí en el artículo 16, ¿sí?, es decir, las enfermedades profesionales, accidentes de trabajo, remuneraciones, indemnizaciones sustitutivas de preaviso, antigüedad, indemnizaciones especiales, indemnizaciones agravadas, las multas, esos sí son créditos laborales pronto pagables. Además, tienen que gozar de privilegio especial o general, haber surgido del informe del síndico y no deben estar controvertidos. Si se dan estas condiciones, el juez oficiosamente, a los 10 días de haber presentado el informe del síndico, este informe que, como decíamos, tiene 10 días para elaborarlo después de que aceptó el cargo, el juez acuerda el pronto pago y la resolución que acuerda el pronto pago ya hace cosa juzgada material y ya importó la verificación del crédito. Por eso no necesita el acreedor laboral ir a verificar por ante la sindicatura. Ese camino de ir a verificar por ante la sindicatura es el que le cabe a todos los demás acreedores. El acreedor laboral tiene una Ferrari, no necesita ir en carreta, ¿sí? Es más, cuando el acreedor laboral no tiene vedado ir ante la sindicatura, si quiere ir, puede ir, pero es verdaderamente someterse a un proceso que es innecesario, porque no es solo que tiene que ir, que va a la sindicatura porque omite pedir el pronto pago.
va por ante la sindicatura y se somete a todo el proceso de verificación, que importa no solo ir a lo del síndico a verificar el crédito, sino someterse al control correspectivo de los créditos y que su crédito puede ser observado por los demás coacreedores y por el deudor, esperar que el síndico produzca el informe individual sobre cada uno de los créditos y esperar que el juez dicte la resolución del artículo 36 declarándolo verificado, admisible o inadmisible. Entonces, ¿por qué voy a hacer ese camino eterno si tengo un camino que me va a llevar al mismo destino, que es que me tengan por verificado el crédito mediante simplemente pedir el pronto pago incidentalmente o habiéndolo logrado de oficio? Bueno, una vez obtenido el pronto pago, una vez dictada la resolución del pronto pago, podemos pensar, ¿será apelable o no será apelable? La ley dice que es apelable en todos los casos, pero como lo dice en el artículo 16, que trata las dos fórmulas de incorporarse al pasivo del acreedor laboral, es decir, por el pronto pago automático y por el pronto pago incidental, no sabemos a cuál de los dos se está refiriendo y tampoco sabemos si se está refiriendo al caso que lo acuerda o al caso que deniega, pero dice en todos los casos será apelable, dice la ley. Entonces nos podemos preguntar, ¿puede apelar el concursado? Y la verdad, puede porque dice la ley, pero si el concursado denunció el pasivo laboral y el juez acordó la misma medida, pareciera ser que no hay agravio para que apele, ¿sí? Ahora, si acordó más allá porque lo detectó el informe del síndico, pareciera que podría apelar. ¿Puede apelar el trabajador? Y bueno, al trabajador que le acordaron el crédito que ni siquiera pidió, la verdad pareciera sorprendernos un poco, pero la verdad haciendo cosas juzgada material y diciendo la ley que es apelable, eventualmente podría. Lo único que nos hace dudar si vale la pena apelar, porque en realidad el acreedor laboral siempre lo que va a tener es habilitadas otras vías que siempre le va a quedar, si no prospera el pronto pago automático, siempre le va a quedar el pronto pago por vía incidental, siempre va a tener el camino largo que acabo de describir de la verificación de crédito y va a tener también la verificación tardía si no llega a tiempo, ¿sí? Ni que hablar de que podría eventualmente continuar o iniciar la acción laboral por ante su juez natural porque es un acreedor sumamente destacado, ¿sí? Al que se lo quiere tutelar, ¿sí? También se pregunta la doctrina si otros trabajadores podrían eventualmente apelar la decisión del juez de acordar el pronto pago oficioso. Bueno, en realidad muchos dicen que sí, por el solo hecho de que cuantos más son, menos cobran, ¿sí? Entonces podrían eventualmente, tienen agravio, obviamente, o sea, es como si yo traigo acá una torta, ustedes querrían que fuéramos poquitos, así comen mucho más. Bueno, entonces esto es lo mismo, por ese motivo piensan que sería eventualmente apelable. Ahora, la resolución que no acuerda el pronto pago no hace cosa juzgada, ¿sí? Material, ¿sí? Entonces, le siguen quedando al acreedor laboral las otras vías que acabo de nombrar, ¿sí? La verificación, el incidente, el pronto pago por vía incidental, la verificación tempestiva, la verificación tardía y continuar el juicio laboral. Y lo que no pareciera ser, por más que la ley dice es apelable, no pareciera lógico que el concursado apelara una resolución del juez que no acuerda un crédito laboral con pronto pago que él denunció, porque en realidad ¿qué perjuicio puede tener el concursado porque no se acuerda el pronto pago a su trabajador? ¿Sí? Ahí no se vería gran perjuicio. Bueno, si pasemos a la segunda opción, ¿sí? Si no fue incluido en esta resolución acordando el pronto pago, ¿sí? Oficioso o automático, ese acreedor que allí no fue incluido o que no fue incluido en la medida que pretendía, porque por ahí no se le acordaron todos los rubros, siempre tiene, más allá de la apelación que hemos hablado recién, siempre tiene la posibilidad de ocurrir por la vía del pronto pago incidental. De nuevo, siempre esto es directamente ante el juez concursal. No necesita ir a verificar su crédito porque la resolución que finalmente acuerde el pronto pago vale como ambas cosas, como reconocimiento del crédito, lo que obtendría en cualquier verificación, más la posibilidad de cobrar anticipadamente. Bueno, el pronto pago, ¿cómo llegamos? ¿Cómo vamos a promover el incidente de pronto pago? De la misma manera
que vamos a pedir la verificación de un crédito ante la sindicatura. Los requisitos son exactamente los mismos, así que lo que voy a decir, tómenlo, ¿sí? También para cómo se verifica un crédito si eligen esta vía larga, que no tiene por qué elegir un acreedor laboral porque no la necesita, ¿sí? ¿Qué se indica? Se presentan ante el juez del concurso en forma directa, ¿sí? Indicando monto, causa y privilegio de su crédito. A ver, si tuviera una sentencia o un acuerdo homologado ante el ministerio, ante el SECLO, lo que se arrima al juez concursal es justamente esa sentencia o ese acuerdo homologado, obviamente en copia certificada, si viene de otras jurisdicciones, con las legalizaciones del caso. Si hubiera liquidaciones, se acompañan las liquidaciones. Obviamente uno también pediría la certificación de que la sentencia se encuentra firme, que se encuentra notificada, que se encuentra firme, que se encuentra impaga, ¿sí? Esto en cuanto a cómo acredita uno el monto, cómo acredita la causa. El privilegio, obviamente hay que indicar el privilegio. El acreedor laboral tiene privilegio especial y tiene privilegio general. Eso siempre hay que invocarlo. Ahora, si el trabajador, al presentarse ante el juez concursal con esto que acabo de describir, omite inexplicablemente indicar el privilegio, bueno, tranquilos, hay bastante doctrina que viene diciendo que como el privilegio del crédito laboral es irrenunciable, porque así lo dice el artículo 2575 del Código Civil, que haya omitido pedirlo no significa que lo haya renunciado, ¿sí? Y que para interpretar una renuncia de un privilegio laboral hay que interpretarlo de manera sumamente restrictiva por el carácter tutelar, a lo cual mucho concursalista responde: ojo, porque el privilegio del crédito laboral en el concurso preventivo sí es renunciable. A lo que nosotros podemos responder desde el lugar del trabajador: sí, claro que es renunciable, pero es una renuncia sumamente tutelada, porque para renunciar al privilegio del crédito laboral hay que hacerlo, hay que ratificar esa renuncia ante el juez con citación de la autoridad de la asociación gremial, si existiera, ¿sí? Entonces, bueno, no teman, si no llegan a denunciar el privilegio, a indicar el privilegio, siempre hay doctrina que contribuye. Hay que acompañar toda la prueba documental de que uno intente valerse, como la que acabo de describir. Si hubiera que producir más prueba ajena a la documental, digamos que no califica para pronto pago, porque si hay que producir prueba oral es porque el crédito es un crédito que está todavía en estado de litigiosidad, que está todavía controvertido y ya no califica para el pronto pago. En ese caso, nos quedan otras vías para incorporarnos, es decir, comenzar o continuar el juicio laboral hasta llegar a la sentencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque si empezamos a producir prueba oral, de informes, pericial, en un incidente de pronto pago, lo único que vamos a conseguir es desnaturalizar el instituto. Ya no va a ser un pronto pago, va a ser un lento pago, ¿sí? Bueno, el tema de las costas, tema sumamente interesante, porque siguiendo la línea del artículo 20 de la Ley de Contrato de Trabajo, este incidente de pronto pago no carga con las costas. Pero ojo con el tema. ¿Por qué? Porque si hubiera temeridad, malicia o connivencia de quien peticiona el pronto pago y el deudor, ahí sí podría cargar con las costas. Y ya después voy a decir algo más sobre el tema de la connivencia. Ojo también con el tema de la caducidad de instancia, porque quienes proceden, acreedores laborales que proceden de juicios laborales, no piensen que siguen siendo los impulsos en el fuero concursal de oficio como ocurre en el fuero laboral. Es decir, ojo, porque la instancia sí caduca en el incidente de pronto pago, y si caduca la instancia, las costas van a ser impuestas, no porque sea o no trabajador, sino por el régimen de la caducidad de instancia. Y ojo también, porque caducada la instancia, puede haberse operado la prescripción concursal, que tiene otro término distinto del que nosotros conocemos para una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Después voy a volver sobre ese tema. ¿Por qué motivos puede un juez concursal rechazar un pronto pago que uno pidió por vía de incidente?
Bueno, en principio, si hubiera dudas sobre el origen y la legitimidad del crédito, ahí puede rechazar. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que si el juez tiene dudas de que esa relación no es una relación nacida de la ley de contrato de trabajo, ahí no procede el pronto pago. Tiene que haber nacido de una relación de la ley de contrato de trabajo. ¿Sí? Si no hubo relación de dependencia, no procede el pronto pago. ¿Sí? Si el crédito está controvertido, tampoco procede el pronto pago. Es como decía antes, ahí ya te conviene seguir tu juicio ante tu juez natural y venirte cuando ya tenés la sentencia firme, ¿sí? Pasada en autoridad de cosa juzgada. Y cuando existe, tampoco procede el pronto pago si existe sospecha de connivencia entre el deudor y el peticionario del pronto pago. Esto que estoy diciendo es algo que tenemos que estar atentos, que pasen los jueces sobre todo, concursales. ¿Por qué? Porque fíjense que el acreedor laboral a lo que viene es a subvertir esta interrupción del flujo de fondos para el pago de deudas de causa o título anterior a la presentación en concurso. Es decir, el concursado no le puede pagar a nadie, ¿sí?, que sea acreedor de causa o título anterior, porque como habíamos leído en las anteriores, en la anterior diapositiva, ¿sí?, no puede alterar la situación de los acreedores de causa o título anterior, pero sí puede para pagar al acreedor laboral. Entonces, el acreedor laboral le está permitiendo abrir una barrera, es decir, subvertir, agujerear, hacer poroso esa interrupción del flujo de fondos. Entonces, no sorprendería, ¿sí?, que en connivencia armaran una cuestión fraudulenta, una maquinaria fraudulenta para defraudar al resto de los acreedores. En ese caso, si pasa esta connivencia, es cuando puede cargar con las costas en el incidente de pronto pago, como decíamos recientemente. Bueno, la cuestión de la apelación, prácticamente lo mismo que dije antes, no me voy a volver a extender. Si admite el pronto pago, sí hace cosa juzgada, ¿sí? Importa la verificación del crédito, como decíamos antes, ¿sí? Y ahora vamos a ver qué pasa, ¿no es cierto? Porque, bueno, mucho reconocimiento del crédito, mucho reconocimiento del cobro anticipado, bueno, vamos a ver cómo se efectiviza, ¿sí? Bueno, acá me hacen así como que no, como que hay mucho desaliento en la sala. Bueno, sí, la verdad es que se pagan en su totalidad y de inmediato, ¿sí? Pero tiene que haber fondos líquidos disponibles. Bueno. Bueno, el tema es así. ¿Qué se entiende por fondos líquidos disponibles? Se supone para que haya fondos líquidos disponibles tiene que haber cierto margen de utilidad, lo cual es verdad que no es tan fácil en una empresa que está pasando por una situación delicada. Pero además tienen que haberse pagado primero gastos, costos y hacerse una razonable previsión para contingencias. Del excedente, sí, a veces sí, del excedente se reparte. Ahora, si esto no fuera suficiente, este desaliento que ustedes tienen lo advirtió el legislador y modificó en su momento la ley de concursos y quiebras y dijo, bueno, cuando los fondos líquidos disponibles no fueran suficientes para hacer el reparto, hay que afectar el 3% del ingreso bruto de la concursada. Y ahí sí es ingreso bruto. Venga de donde vengan los fondos, ¿sí? Vengan porque se vende un bien de capital, vengan porque se cobra una inversión, venga del giro ordinario del negocio. Y es el 3% directo, nada del excedente ni nada. Se toma el 3% directo mensualmente. Y el síndico tiene que armar un plan de pago proporcional. Y ahí empieza a levantarse esa barrera y se empieza a repartir a los pronto pagables, sí, que calificaron como pronto pagables, ¿se entiende? Bueno, lo que sí, hay veces que hay acreedores laborales que tienen categorías altas y remuneraciones altas que muchas veces se llevan mucho en detrimento de otros que proporcionalmente se llevan poco. Eso también fue visto por el legislador y puso un tope. Dijo, nadie se puede llevar más de 4 salarios mínimos vitales y móviles. El excedente va de nuevo a la bolsa y de nuevo al reparto. Pero ojo con eso, porque es para el caso de que haya pluralidad de pronto pagables. Si hay uno solo y hay fondos, por más que tenga que pronto cobrar más de 4 salarios mínimos vitales y móviles, se los puede llevar.
Bueno, ¿hasta cuándo se puede pedir el pronto pago? Bueno, lógicamente, durante todo el tiempo que dura, desde la presentación en el concurso hasta la conclusión, porque cuando ya el concurso concluye, ya el acreedor recupera la exigibilidad directa del crédito. Hasta ahí tiene sentido pedir el pronto pago. Lo que pasa es que tenemos que visualizar que el acreedor laboral quedó como todos los acreedores, atado, sin poder hacer nada desde la presentación en concurso hasta el acuerdo, ¿sí? Lo único que tuvo de ventaja es que él pudo ir cobrando de a poquito, como acabo de describir. Pero pasado ese momento, cuando se llegó al acuerdo, cuando se llegó a la conclusión, ahí recupera la exigibilidad de su crédito. Uy, eh, qué momento. Bueno, me están diciendo que tengo 5 minutos. Bueno, ahí en realidad cuando hay homologación del acuerdo, en realidad puede ser que el acreedor laboral esté incluido, ¿sí?, en el acuerdo, en cuyo caso va a cobrar de acuerdo a lo que haya aceptado, porque puede haber un acuerdo ofrecido a los privilegiados especiales, ¿sí?, en cuyo caso se estará el acuerdo. Y si no hubiera sido incluido en el acuerdo, tiene la posibilidad de ejecutar su crédito verificado, que lo puede tener verificado por la vía del pronto pago y por el saldo insoluto, o puede hasta pedir la quiebra del deudor, a cuyo fin no necesita demostrar la insuficiencia del asiento del privilegio especial que tiene, a diferencia del resto de los acreedores privilegiados. Bueno, solamente me dicen que tengo 5 minutos, me quedó mucho por decir, pero lo que más quiero decir sobre todo es sobre el tema de cómo llego cuando llego tardíamente. El acreedor laboral tuvo la ventaja, se sintió como que lo habían reivindicado cuando le permitieron volver ante su juez natural, que antes esa posibilidad no la tenía, porque todos los juicios de contenido patrimonial de causa o título anterior al concurso eran atraídos por el juez concursal, ¿sí? Y eso es la lógica por el principio de universalidad del concurso, ¿sí? Tiene que tener el control de todos los activos y todos los pasivos. Bueno, tanto lobby lograron, y está bueno, ¿sí?, quedarse ante su juez natural. El tema es que esos juicios que quedaron ante su juez natural en realidad llegan a una sentencia y no están incorporados espontáneamente al pasivo concursal. Y tienen, en realidad, un límite temporal de prescripción concursal que es de 2 años desde la presentación en concurso. Ojo con eso, hay 2 años de la presentación en concurso. Si el juicio fuera mucho más largo y llevara mucho más que 2 años, ¿sí?, hay 6 meses posteriores a la sentencia. En ambos casos se trata el plazo de 2 años y el plazo de estos 6 meses posteriores a la sentencia, después de enorme debate que resultó en un plenario de la capital federal que se llamó Trenes de Buenos Aires, se llegó a la conclusión de que ambos plazos eran de prescripción, lo que tiene la ventaja de que pueden ser interrumpidos, porque se discutía si era de caducidad o si era de prescripción. Bueno, siendo de prescripción se pueden interrumpir. Entonces, por ejemplo, si vos obtuviste la sentencia en tu juez laboral y estás tardando en practicar la liquidación, en obtener las copias certificadas, todos estos son actos interruptivos de estos 6 meses, ¿se entiende? Y eso, la verdad, da muchísima ventaja, porque vos en la prescripción tenés que tener los 2 elementos, no solo el transcurso del tiempo, sino la inactividad del deudor, el abandono de la vocación del cobro del crédito, que no puede presumirse si está pidiendo el acreedor laboral que le aprueben la liquidación, que le den copias certificadas para ir a verificar. En realidad, lo más interesante para los laboralistas que hay hoy para que escuchen es el tema de cómo opina la fiscal nacional en la Cámara, de la Cámara Comercial, porque en realidad ella es una interpretación amplísima del tema de la prescripción. Ella dice lo siguiente, sí, está bien, ambos son 2 plazos de prescripción, el de 2 años de la prescripción concursal y el de los 6 meses, sí, que se dan suplementarios. Pero ella dice, ojo, porque cuando el acreedor laboral inició la demanda, interrumpió la prescripción, volvió a 0, sí. Y cuando llegó a la sentencia, sí, se retomó el conteo. ¿Qué conteo? El de 2 años, dice ella. Y entonces, ¿por qué la ley habla de 6 meses? Ella dice, esos 6 meses no son que tiene 6 meses para ir a presentarse a verificar. Esos 6 meses son para que no sea considerado tardío y le apliquen las consecuencias del acreedor tardío, que es la imposición de costas y el no poder recuperar de sus coacreedores cuanto hubieran percibido en razón del acuerdo.
Esto es, la verdad, si bien estuvo el plenario de Trenes de Buenos Aires, y este es el dictamen en Trenes de Buenos Aires, ¿sí? Esto lo dice en óbiter, porque no quedó marcado en el plenario cuál es el dies a quo para contar el plazo de prescripción, y esto puede traer alivio a aquellos que están con la lengua afuera, viniendo desde muy lejos a traer sus créditos al concurso que está tramitando en extraña jurisdicción. No puedo decir mucho más porque me están diciendo que estoy con 5 minutos. En la quiebra también hay pronto pago. Bueno, ya me queda uno más o menos, digamos. Solamente paso una línea. Ya me prescribió. En la quiebra también hay pronto pago, surge del artículo 183, ¿sí? El tema es el siguiente, que la ley dice que hay que pagarle al acreedor laboral con los primeros fondos que se recauden o con el producido de los bienes sobre los cuales recae el privilegio. Esto no es tan fácil, porque cuando se remata un bien en una quiebra, hay una masa activa particular de cada uno de los bienes y una masa pasiva particular de cada bien, porque cualquier bien puede ser asiento de otro privilegio. Entonces, antes de pagarle al acreedor laboral, hay que retirar la masa pasiva particular de ese remate. O sea, si es asiento de privilegio de otro acreedor, hay que retirar eso y después recién se puede pasar a distribuir, ¿sí? Aún cuando fuera el remate de un bien de su propio asiento del privilegio, que es la maquinaria, la materia prima y la mercadería, tiene por encima de él, el acreedor laboral, al prendario, ¿sí? Entonces también tiene que soportar la detracción para el prendario. Y más, también debería hacerse por la buena praxis judicial la reserva, porque pueden estar viniendo varios incidentes de pronto pago en camino, ¿sí? Entonces hay que hacer la reserva para que todos puedan cobrar. La pars conditio creditorum es un principio que hay que respetar. Algo que me preguntan todo el tiempo es si los honorarios profesionales tienen derecho a pronto pago, ¿sí? En el concurso preventivo no, porque dice claramente que tiene que surgir de una relación de empleo, son rubros específicos que no califican, pero justo en la parte de quiebras hace una remisión la ley al artículo 241 y 246 de la Ley de Concursos y Quiebras, que incluye las costas judiciales entre lo privilegiado. Y como manda que se pague lo privilegiado del 246, y ahí están las costas, por ese motivo, ¿sí?, se puede entender que los honorarios profesionales devengados en un juicio laboral tienen derecho a pronto pago. Hay precedente, Banco Río de la Plata, incidente de verificación por GRAN, el primer audaje consiguió, y de Córdoba hay otro antecedente más nuevito, ¿sí? Así que digamos que no puedo decir mucho más, ¿sí?, porque se nos acortó el tiempo, pero bueno, no se desalienten con los créditos laborales en los concursos preventivos y las quiebras, ¿sí? No hay peor batalla que la que no se da. Muchas gracias. Sí. Sí. ¿Vos me estás hablando del concurso preventivo o de una quiebra? Ujú. Ahí tus honorarios no, porque no son un crédito nacido de una relación laboral de dependencia como las que yo describí. Viste que tenía que surgir de una relación laboral nacida de la ley de contrato de trabajo. La acción principal sí. Podrías pedirlo porque no tendrías costas. O sea, el hecho de no tener costas te puede animar a pedirlo. Yo no lo veo viable en el concurso preventivo, sí en la quiebra. Y no solo porque hay precedentes, sino por la remisión específica, que es el 183, que dice que el síndico con los primeros fondos que recaude con el producido bien de los bienes asiento del privilegio, tiene que pagar los créditos que surgen del artículo 246, inciso primero. Y en el 246, inciso primero, dice claramente las costas judiciales. Entonces, en la quiebra, yo casi que no puedo tener ninguna duda de que tiene que proceder el pronto pago para los honorarios profesionales, pero en el concurso preventivo tengo todas las dudas porque no está en la lista de rubros incluidos en el pronto pago. No dice honorarios profesionales devengados en el juicio de laboral promovido por el empleado. Me encantaría, estaría bárbaro, ¿no? Me encantaría, pero no, la verdad no te puedo dar una buena noticia, ¿sí? Sí, con gusto.
Una pregunta. ¿Existe la posibilidad de que se haga algún tipo de verificación condicional Sí. o un pedido de reserva de fondos mientras uno Sí. tramita el juicio laboral? Sí, obviamente que existe esa posibilidad, eso sería, digamos, de muy buena práctica, de muy buena técnica, ¿sí? Obviamente, si vos estás tramitando el juicio laboral, lo que no vas a tener es determinado el monto, entonces lo que vas a estar es, lo que va a ser factible con eso que vos haces, es le das la posibilidad al síndico de que haga la reserva, y eso estaría muy bueno porque permite conocer las contingencias, ¿sí? A los efectos de lograr el acuerdo, la verdad que está muy bueno, y también para el caso de salvataje, porque si viniera un tercero, está bueno que conozca las contingencias, ¿se entiende? Así que sí, claro, sería de buena praxis, sería una maravilla hacerlo, sí. En realidad, si hubiera propuesta de acuerdo, sería para acreedores privilegiados especiales y tendrían que tener la unanimidad, ¿sí? El acreedor laboral puede renunciar al privilegio, como habíamos dicho, porque es un privilegio renunciable, en cuyo caso tiene que ser categorizado en una categoría especial para que tenga, en realidad no es un capricho del legislador, al contrario, es un beneficio para que el trabajador tenga su voz, porque el deudor tiene que lograr el acuerdo de mayoría de personas y de capital en todas y cada una de las categorías. Por eso, si el acreedor laboral renuncia a su privilegio con los recaudos que describíamos, ¿sí? Tiene que estar categorizado especialmente. Y en realidad es una cuestión, casi te diría, estratégica. Hubo muchos laboralistas. Sí, hubo muchos laboralistas que estudiaron muy bien derecho laboral y han empastado unos cuantos concursos preventivos, sí, y han logrado buenos resultados. Y hay otros que no por hostiles con el concursado, sino al contrario, en vocación de ayuda al concursado, se han categorizado y esto ha contribuido, porque muchas veces a lo que contribuye es a formar esa mayoría de capital, ¿sí? Porque a veces no se logra en todas las categorías, pero si uno tiene 3/4 del total, se impone lo que es el cram down power, ¿sí? Entonces el juez puede imponer igual el acuerdo. Y estos acreedores laborales categorizados como quirografarios laborales podrían prestarse a formar esta mayoría de capital, ¿sí? Sí. Ujú. Ujú. Sí. Eh, no tenés un monto. En realidad, por eso es una reserva, porque no tenés un monto determinado. Es una contingencia, es un pasivo contingente. La podrías hacer, es un pasivo contingente, es una estimación que vos vas a hacer. No es obligatorio hacerlo, porque vos en realidad lo que vas a tener que estar atenta es a que no te pase lo de la prescripción concursal. Estar atenta de que una vez que vos obtengas la sentencia, no tenés el plazo de prescripción que tenés porque tenés una sentencia, que tenés 5 años para ejecutar. Acá no, acá tenés 2 años desde la presentación en concurso y los 6 meses posteriores a la sentencia que los puedes interrumpir. Mientras vos estés dentro de esos plazos, hayas hecho o no la reserva, te vas a poder insinuar en el pasivo concursal. Si haces la reserva, mucho mejor, porque en realidad lo que estás haciendo es contribuir con la tarea de la sindicatura y también del deudor y de los eventuales cramdistas, aquellos que quieren venir a salvar la empresa. ¿Sí? Sí, sí. Obviamente, sí, 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 obviamente se puede hacer, sería de buena práctica, no sería obligatorio, obviamente, sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, Todos entonces suertudos que cobraron en todas las quiebras, entonces. agradecemos su exposición, doctora. Y ahora pasamos al doctor Guillermo Tercibachián, es abogado de la Universidad de Buenos Aires, recibido en 1983, especialista en Derecho de Trabajo y Derecho de Daños, y ejerció siempre la profesión de manera independiente, orgullosamente. Bueno, lamentablemente primero quiero hacer una denuncia por discriminación. La señora moderadora me acaba de amenazar con que me va a recortar el tiempo. No sé si es por razón de género, de sexo, qué, pero los doctores que trataron el tema de discriminación van a tener que opinar. Queja eterna. Después, y ya hablando un poco más en serio, quiero agradecerles a todos ustedes que están acá, agradecerle al foro por la posibilidad que nos da a todos de hablar. Quiero hacer un agradecimiento especial porque si bien al doctor Aquino ya le agradecieron 2 veces, hay una persona que
trabajó creo que 5 o 10 veces más que cualquiera de nosotros para que esto llegara a buen puerto, que es la doctora que está al lado mío, que creo que merece el aplauso, realmente. Esto para lograr más minutos, seguramente. No, para que me cortes antes, justamente. Cuando entre con la senilidad y no me acuerde de alguna cosa, me tenés que cortar directamente. Bueno, el tema de esta charla, porque eso es lo que yo quiero que sea, una charla entre nosotros también. Quiero que de repente si surge alguna pregunta, alguna opinión disidente, me la digan. No tengo ningún problema, he pasado vergüenza muchas veces, puedo pasar vergüenza una vez más. Bueno, el tema de esta charla es justamente las relaciones entre el derecho civil y el derecho del trabajo. Es un tema larguísimo, les puedo asegurar que no alcanza con 15, 20 minutos, media hora. Yo diría que hay varias disertaciones para hacer sobre este tema porque tendríamos que tratar situaciones específicas, que no es el caso. Pero tengo para mí que hay dos razones que son importantísimas desde este punto de vista y en el ámbito de nuestra especialidad. Doy por hecho que la mayoría somos laboralistas o la totalidad somos laboralistas, salvo la doctora, pero el resto somos laboralistas. Bueno, la doctora tampoco. Bueno, me parece que no vino nadie que sea laboralista, pero bueno, vamos a insistir. La primera y principal razón es una archiconocida. Si bien el derecho al trabajo es un derecho autónomo, yo diría un derecho especial en la jerga del Código Civil y Comercial, es evidentemente un derecho incompleto y que utiliza una enorme cantidad de conceptos y términos prestados de lo que se ha dado a llamar el derecho general. Hablo del derecho general por no hablar del derecho civil, porque hay algunos autores que lo mencionan como derecho general. Como lo decía, existe un innumerable número, qué barbaridad, una innumerable cantidad de conceptos que son comunes a todos los derechos especiales, ya sea el derecho civil, el derecho comercial, el derecho laboral, el derecho administrativo, de la seguridad social, sociedades, aduaneros, y no se encuentran definidos en cada uno de esos derechos especiales, ni los define la doctrina que trabaja sobre cada uno de ellos. Entonces se toman prestados del, como yo les decía, derecho general. El derecho general ese es el derecho civil, que no es que sea derecho general, simplemente es el primero que desarrolla estos conceptos. Posiblemente, salvo el derecho comercial, que tiene un desarrollo muy sistemático paralelo al derecho civil, es el primero, donde se desarrollaron conceptos como persona, como acto jurídico, como instrumentos públicos y privados, qué sé yo, un montón de instituciones a las que nosotros acudimos diariamente cuando tenemos que interpretar el derecho laboral. Es el primero, como digo. Nuestro derecho se desarrolló a partir del derecho civil, justamente, a partir del contrato de locación de servicio. Contrato de locación de servicio que murió muy prematuramente y ahora lo resucitaron en el Código Civil y Comercial. Por eso creo que es importantísimo para cualquier abogado laboralista manejar esos conceptos del derecho civil. Después lo voy a tratar eso. La segunda razón que yo les dije es bastante más práctica. Y allá lejos y hace tiempo, muchos años más de los que me quiero acordar, escuché a un extraordinario civilista que tenía una ventaja. Desarrollaba también sus actividades en la rama laboral. Ese civilista, en un congreso de derecho de trabajo, le dijo a todos los abogados laboralistas que estaban ahí que no le tuvieran miedo al derecho civil, que aprendieran el derecho civil, que más allá de ser un derecho
que se aplicaba subsidiariamente cuando no existían instituciones o cuando no existían definiciones, era también una rama del derecho que nos iba a dar un montón de respuestas y nos iba a servir para encarar un montón de temas, y esto lo vamos a ver después. Ese civilista era el doctor Isidoro Goldenberg, que trabajó mucho en esta casa y que murió en el año 2012. Personalmente creo que esa característica ha ido adquiriendo mayor relevancia y fundamentalmente desde la reforma constitucional de 1994, desde los fallos de la Corte del año 2004 en adelante, de la llamada primavera del derecho del trabajo. Personalmente creo que hoy estamos cerca de un invierno del derecho del trabajo, más que de una primavera del derecho del trabajo, y hay un hito de suma importancia, que es el Código Civil y Comercial de la Nación. Como dijo el doctor Aquino antes, muchos lo miramos con mucho miedo, pero que bien analizado vamos a llegar a conclusiones que nos vienen muy bien a los laboralistas. Perdón. Primero, bueno, para esto me baso en los tres primeros artículos del Código Civil y Comercial, que después los vamos a tratar. Van a ver que eso nos va a ayudar mucho, fundamentalmente, a sacar soluciones del derecho civil que superan las que nos da el derecho laboral en algunas situaciones. Yo estoy seguro, reitero, cuando afirmo que un abogado que no sabe de derecho civil, por ejemplo, el tema de obligaciones, no va a poder desarrollar necesariamente bien sus tareas. Creo que un ejemplo de eso y muy cercano es el Plenario Ramírez. El Plenario Ramírez, todos sabemos de qué se trata, era sobre la aplicación del artículo 705 al antiguo código, en el caso de codemandados, o mejor dicho, de demandados por la responsabilidad solidaria que determina el artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo. Había dos posiciones. Una decía que, de acuerdo al 705, podíamos demandar a cualquiera de los coobligados solidarios, que la solidaridad que mencionaba el artículo 30 es la misma solidaridad que establece el Código Civil, y otra porción digamos, la posición minoritaria, habla de algo así como las obligaciones insolidum, que es más parecido a lo que son actualmente las obligaciones concurrentes, que antes no existían en el Código Civil. Ojo, las obligaciones concurrentes normadas, si eran una categoría que no se discute la existencia de la categoría en doctrina, pero en el Código Civil no existían las obligaciones concurrentes. Entonces, el único tipo de obligaciones solidarias a las que se podía referir este plenario, este artículo 30, son las de las establecidas en el Código Civil, de aquel momento. Después voy a hablar un poco sobre el Plenario Ramírez. Se dice que el derecho civil, y ya lo anticipé un poco, viene a completar las lagunas que presenta el derecho laboral. Creo que existen un montón de libros que tratan sobre las relaciones del derecho civil y el derecho laboral. De hecho, hemos presentado uno, que es del doctor Arese, que lo pueden comprar acá afuera, no tengan ningún problema. ¿Qué? No, sí, pero es preferible que lo compren. Es un libro para leer, eso lo aseguro. Es un libro para leer. Bueno, y hay un montón de otras obras. Hay un artículo señero de Justo López que dice que al dictar
normas para regular materias propias de otras ramas del derecho, el legislador generalmente evita duplicar conceptos. Entonces, ¿a dónde hay que ir a buscar los significados o las definiciones de esos conceptos? Justo López dice, al derecho civil. La Corte misma dice, en innumerable cantidad de fallos, fundamentalmente en lo que respecta al derecho de daños, que hay que ir a buscar las normas del derecho de daño, que es un daño, etcétera, 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 hay que irlos a buscar al Código Civil. Bueno, el fallo aquí no trata sobre eso, justamente. Las disposiciones y principios plasmados en el Código Civil, dice la Corte, no son propiedad exclusiva del derecho civil, son de todo el espectro del derecho. El derecho hay que verlo unitariamente, eso lo dice en alguna parte el doctor Ayagiver, que después lo voy a leer. Bueno, cuando la Corte no dice derecho civil, dice derecho privado, cuando habla de esas disposiciones y principios, habla del derecho privado. El derecho privado es todo, salvo evidentemente el derecho administrativo, el derecho penal, y algunos otros que son derecho público, pero tenemos derecho comercial, el civil, como decía antes, el aeronáutico, el marítimo. Gracias por las informaciones, porque si no yo me iba a olvidar, realmente lo confieso. No. Hay un montón de libros, por ejemplo, Arias Gibert, o de producción literaria sobre esto. Arias Gibert, y acá hay algunas cosas que me voy a permitir leer, porque las quiero citar bien, no equivocarme ni tartamudear cuando estoy hablando de eso. Arias Gibert dice, por ejemplo, el derecho del trabajo no es un derecho estatutario, sino una disciplina autónoma, entre paréntesis, principalmente como consecuencia del principio protectorio, integrada al orden normativo general. Trata de que el resto del ordenamiento tenga una aplicación supletoria. No se trata, perdón, de que el resto del ordenamiento tenga una aplicación supletoria, sino que en todos los casos debe aplicarse el derecho concebido como totalidad. Obviamente debe primar la norma esencial sobre la norma general, la norma especial sobre la norma general, pero esto no es otra cosa que la aplicación de los principios generales del derecho. Entonces, hay que aplicar el derecho civil a partir del principio de la unidad del derecho. Hay que interpretar el derecho a partir del principio de la unidad del derecho. El mismo autor y Fernández Madrid hablan sobre el contrato. El contrato de trabajo es un contrato. Todas las reglas relativas al género son aplicables a este, con la excepción de los límites impuestos por la misma ley especial, en la medida en que ésta resulte razonable y no una limitación injustificada de derechos de rango constitucional. Sobre esto voy a retomar en un rato. De la Fuente habla sobre la aplicación del derecho civil. Dice que hay que aplicarlo de manera supletoria o subsidiaria. Yo no sé si es tan así como que necesariamente sea supletoria o subsidiaria cuando existen normas especiales, específicas del derecho laboral. Yo creo que en algunos casos que aún existiendo normas especiales, específicas del derecho laboral, hay que aplicar el derecho civil, perdón. A ver, la ley 23.592 que antes hablaron no es una ley laboral, es más bien una ley civil y tiene algo de ley penal. Pero la Corte consideró que había una garantía constitucional mejor representada o garantizada, valga la redundancia, por el derecho civil, y entonces dijo, hay que aplicar esta. Y ojo que existía el artículo 11 de la ley 25.013 en ese momento. Entonces, el artículo 11 de la ley 25.013 era para aplicar en casos de despidos arbitrarios por discriminación. Es la posición de Rodríguez Mancini. Rodríguez Mancini decía que habría que aplicar la ley 25.013, el artículo 11 de la ley 25.013. En el plenario Ramírez yo creo que es un ejemplo
sobre todo el voto mayoritario y el dictamen del doctor Álvarez, es un ejemplo de por qué hay que abrevar en el derecho civil para tomar determinaciones que hacen a nuestra especialidad. Y hay un par de votos, bueno, en el que creo que uno de los votos más importantes y más demostrativos es un voto del doctor Scotti, que estuvo acá, que después lo voy a leer. Pero, por ejemplo, Álvarez dice en parte de su dictamen: nuestra disciplina no es autosuficiente ni tiene una autonomía plena, y cuando una norma laboral dice responsabilidad solidaria, se está refiriendo a pautas normativas del Código Civil, al igual que cuando dice pago o persona jurídica de existencia ideal, también persona humana, ojo. Existe entonces, como lo advirtiera Justo López, una vocación de aplicabilidad de las normas civiles que solo puede ceder ante dos circunstancias concretas, que era lo que yo decía antes: la presencia de una norma laboral expresa distinta y B, la incompatibilidad de la norma civil con principios generales del derecho del trabajo. En el derecho del trabajo no existe una normativa que trate específicamente las obligaciones, la responsabilidad solidaria de diferente manera de lo que la trata el derecho civil. Entonces hay que aplicar el Código Civil. Había que aplicar en aquel momento el Código Civil, ahora hay que aplicar el Código Civil y Comercial. Lo que les decía del voto del doctor Scotti, que me parece importante, pero también es muy pedagógico, ¿no? Dice, en esas oportunidades, él hablaba de la aplicación justamente del derecho civil en este tipo de temas, fundamentalmente al interpretar el tema de qué son las obligaciones, dice: en esas oportunidades señalé, entre otros conceptos, que, como es archisabido, el aludido dispositivo laboral establece bajo determinadas condiciones la responsabilidad solidaria de quienes cedan su establecimiento o explotación o contraten o subcontraten trabajos o servicios correspondientes a su actividad por las obligaciones laborales y de la seguridad social, contraídas por los cesionarios, contratistas o subcontratistas. Y dado que, como también es conocido, no existe en el ámbito de nuestra disciplina una regulación específica en torno al concepto de solidaridad, parece obvio que debe recurrirse a los postulados del derecho común con relación a este tema. Ustedes van tomando conciencia de lo importante que es entender el derecho civil, entender, manejarlo y saber aplicarlo en nuestra normativa. Ojo, no solo el derecho civil, hablo del derecho comercial. ¿De dónde salen toda la doctrina, la jurisprudencia que hay sobre extensión de responsabilidad de los socios o de los administradores? Sale del derecho comercial. Artículo 54, 59, 274, 151, si no me equivoco, de la Ley de Sociedades. Más allá de lo que diga el artículo 144 actual del Código Civil y Comercial de la Nación, que establece, creo que bastante más claramente, la responsabilidad solidaria de los administradores, de los socios, en caso de acudir a la utilización fraudulenta de una sociedad. Acá voy a hacer una pequeña digresión. Puede ser que sea una locura mía, puede ser que sea medio paranoico, pero ojo al punto cómo se vaya a resolver cuando vaya superándose las etapas procesales, el tema de la responsabilidad solidaria. Ustedes saben que hay dos fallos, que es Carballo con Atilano y el de... No, hay otro, sobre... Uno es Carballo Atilano con Camar, perdón, y el otro es, bueno, no me acuerdo con quién, con Benemet. ¿Qué? Palomeque con Benemet. Gracias, doctor. El doctor sabe todo de memoria lo que tiene que ver con la jurisprudencia, así que le pueden preguntar algo, no necesitan ir a ninguna magna, le pregunten al doctor Espinillo, el doctor Espinillo se los va a contestar, eso se los puedo asegurar. Bueno, tenemos Palomeque y Carballo. La Corte interpretó
los artículos 54, 59, 54 fundamentalmente, de la Ley de Sociedades en un sentido, que había que tener una sociedad constituida especialmente para defraudar. La Corte no hablaba de actuación, sino de la constitución de la sociedad. Y el artículo 144 es mucho más claro, entonces la actuación destinada a violar los derechos de terceros puede llegar a servir para la extensión de la responsabilidad. Yo les recuerdo una cosa. La ley de sociedades no fue derogada. El artículo 54 sigue estando vigente. Yo no sé cuando alguien, la Corte o quien sea, tenga que decidir, si no me van a decir, ah, no, pero el 144 no es aplicable porque en este caso aplicable es la ley especial y la ley especial se interpreta en función de lo que dijo la Corte, Palomeque y Carballo. Es una digresión, una locura mía, una paranoia mía, pero no sé, piénsenlo. Bueno, y como les decía, en el derecho del trabajo no existen definiciones, un montón de definiciones las tenemos que sacar del derecho civil, entonces tenemos que conocer el derecho civil, porque cuando hablamos de una persona jurídica, hablamos de derecho civil o derecho comercial, cuando hablamos de obligaciones, hablamos de obligaciones solidarias que están definidas en el Código Civil y Comercial de la Nación, cuando hablamos de personas, cuando hablamos de instrumentos públicos o privados, eso también está definido en el Código Civil. Inclusive, fíjense, hay situaciones en las que la ley misma absorbe o remite directamente al derecho civil, al Código Civil, los artículos 24, 95, 97, 257 de la Ley de Contrato de Trabajo, no sé si estoy pensando mal, o algunas normas que incorporan normas civiles, los artículos 34, 35, o cuando se incorporan conceptos del Código Civil no desarrollados, entonces hay que atenerse a lo que desarrolló el derecho civil, que puede ser aplicación directa o una aplicación analógica. Para que tengan una idea, para mí aplicación analógica, por ejemplo, en el concepto de culpa. El concepto de culpa está definido en el derecho civil. Pero los efectos de la culpa, en muchos casos, son específicos del derecho laboral. El derecho laboral, en el derecho civil no existe la culpa grave, salvo en un artículo que no me acuerdo cuál es, está por los 1700 y pico. Pero la culpa grave la desarrolló, o se desarrolló mucho en el derecho laboral cuando habla culpa grave del trabajador, tanto en los casos de enfermedades o accidentes, como culpa grave del trabajador en el caso del artículo 87 de la Ley de Contrato de Trabajo. Entonces se incorpora, pero se adapta. Se incorpora la definición, pero los efectos los define, valga la redundancia, el derecho del trabajo, la Ley de Contrato de Trabajo. Cuando yo les dije que podíamos encontrar soluciones en el derecho civil y que podíamos no solo encontrar soluciones, sino superar determinadas normas que están definidas en o están establecidas en el derecho del trabajo, pero el derecho del trabajador está mejor garantizado, el derecho constitucional del trabajador está mejor garantizado por las normas civiles. Y no lo digo yo, no soy quien para decirlo, lo dice la Corte en Aquino, en definitiva. Y el doctor Libelara, jurista mendocino, de quienes los mendocinos deben estar bastante orgullosos, creo, dice en un libro que habla... Sí, no, por eso digo que los mendocinos deben estar bastante orgullosos, ¿no? Dice, hablando sobre el fallo Aquino,
y en el libro sobre la actualización del pensamiento jurídico de Justo López, de Editorial Arreíus, dice en una parte, dice, a partir de lo dicho por la Corte Suprema en el caso Aquino, no obstante la existencia de la norma laboral frente a garantías constitucionales que han sido más satisfactoriamente reglamentadas por normas civiles y que resultan más favorables al trabajador, procede la inconstitucionalidad de la norma laboral y el vacío legal que se presenta se suple con la aplicación de la ley civil o de la regulación civil. Les digo algo, independientemente, esto yo creo que es así, creo que es perfectamente posible en algunos casos pedir la inconstitucionalidad de la norma laboral y suplirla con la ley civil cuando la ley civil termina siendo más beneficiosa para el trabajador. Esto es una aplicación de la norma más beneficiosa, esto es una aplicación del principio protectorio que está establecido en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, bueno, la norma más beneficiosa a partir del principio protectorio. Esto es una simple aplicación de eso. Si a mí me viene, no, pero la norma laboral dice que, voy a decir una ridiculez capaz, pero para que me entiendan. La norma laboral dice que vos tenés 5 minutos para seguir hablando, no me lo digo. Pero la norma civil me dice que tengo... Pero, bueno, vieron, me está discriminando ya. Pero la norma civil dice, no, vos tenés 10 minutos. Yo pido la inconstitucionalidad de la norma laboral y me atengo a lo que dice la ley civil. Entonces, la ley civil favorece más al trabajador. Entonces, se aplica, y creo que la norma expresa, eso que yo decía antes, que hay una norma expresa del derecho laboral, ya queda excluido a partir de la aplicación de la norma más favorable para el trabajador, la norma más beneficiosa. ¿Por qué? Por la aplicación del artículo 14 bis, por la aplicación de la Constitución Nacional en su totalidad, porque están los convenios internacionales, etcétera, etcétera. Yo para esto me baso en un concepto, y perdonen el abuso del uso de la palabra concepto, pero creo que es el más indicado, de la frase diálogo de fuentes. Esta frase diálogo de fuentes está mencionada en las palabras preliminares del Código Civil por Lorenzetti. Entonces, hay una interacción entre las distintas fuentes de las que emana el derecho y de la forma en que se debe aplicar. Entonces, ¿cómo debemos aplicar el derecho? Eso lo dice el artículo 2 del Código Civil y Comercial. Si bien no menciona la Constitución Nacional, sí lo primero que tomar en cuenta es la Constitución Nacional. Menciona los pactos internacionales, los convenios internacionales, pero la Constitución Nacional está ahí. Convenios internacionales constitucionalizados, Constitución Nacional, es exactamente lo mismo. O sea, si a mí me dice utilizar la Constitución Nacional, si este artículo 2, que es aplicable en todos los fueros, porque es una orden que le da el legislador al juez sobre cómo debe interpretar la ley, bueno, yo tengo que declarar, yo juez, no soy juez, ni creo que lo sea nunca, pero yo juez debería decretar la inconstitucionalidad de la norma laboral y aplicar la ley civil. Yo juez debería, y eso me dicen Rodríguez Pereira en cuanto a al control de constitucionalidad y la aplicación de oficio, lo dice Milde Pereira, que se refiere al control de convencionalidad, pero ojo, si ustedes lo quieren llegar a plantear alguna vez, plantéenlo específicamente, porque hay muchos todavía que no les van a reconocer esa obligación y le van a decir, no, no lo pediste, como hizo Herodes, bueno, te jorobás. La interacción entre esas normas y principios y la aplicación es una obligación del juez, está indicada, nuevamente les digo, por el Código Civil y Comercial. El principio protectorio desciende del derecho a la dignidad de las personas. El derecho a la dignidad de las personas es un principio fundamental que hay que respetar. Yo no tengo la menor duda que también el principio de inviolabilidad de la sociedad, creo que es para vos,
Bueno, Viola. Que el principio de inviolabilidad del derecho de la propiedad es un principio constitucional también. El principio protectorio también es un principio constitucional. Pero no tengo la menor duda que cuando hay un choque entre dos principios, hay que hacer una ponderación de cuál tiene mayor peso. Y ya vayamos a las palabras de un filósofo y un naturalista, por decirlo de alguna manera, como Alexi, o un positivista como Ferraioli. Los dos terminan diciendo que hay que ver cuál de los dos principios tiene mayor peso. Yo no tengo la menor duda que el principio de la dignidad humana, que está en el principio del que se deriva el principio protectorio, tiene mayor peso que el derecho de la inviolabilidad de la propiedad, que el principio de inviolabilidad de la propiedad privada. Todo se remite a un criterio de razonabilidad. Tampoco vamos a ponernos a hacer tonterías, sacando cualquier cosa, violando cualquier principio. Hay mecanismos para la valoración de cada uno de esos principios y el peso. Y yo antes le dije que había una serie de situaciones en las que podíamos pensar si no podíamos sacar algún conejo de la galera del derecho civil del derecho civil que impactara en el derecho laboral. Bueno, lo relativo a la normativa de infortunios, del tema de los infortunios, de daños, ya lo sabemos porque lo dijo la Corte, no lo digo yo, lo dijo Naquino. Ahora, ustedes saben que hay todo un capítulo del derecho civil, que es el derecho de daños, que establece una serie de normas de las que podríamos sacar soluciones. A ver, por ejemplo, supónganse, y solo supónganse, que el año que viene el Gobierno Nacional vuelve a meter el mismo proyecto de reforma que tiene ahora. Supónganse. Sale el proyecto de reforma votado y en el artículo 30 se sacan 5 o 6 actividades que dicen este artículo 30 no es aplicable a seguridad, no es aplicable a informática, no es aplicable a limpieza y no me acuerdo qué otros dos hay. Ahora yo les pregunto, ustedes deben conocer la mayoría lo que dice el artículo 1710 del Código Civil. El deber de prevención obliga al que tiene la posibilidad de prevenir un daño a que lo prevenga. Si no lo previene es una omisión. Y ahí vamos al 1715, 1716, 1717 del Código Civil, que los tengo acá. Deber de reparar. La violación del deber de no dañar a otro o el incumplimiento de una obligación da lugar a la reparación del daño causado conforme con las disposiciones de este código. El 1717. Cualquier acción u omisión que causa un daño a otro es antijurídica si no está justificada. Ahora, la omisión de ese contratante que contrata una empresa de limpieza de no tomar las medidas para que esa empresa de limpieza no tenga todo el mundo en negro, ¿es una omisión? ¿Causa un daño? Bueno, ¿es aplicable? Entonces, en ese caso, vamos por el derecho civil, supónganse que nos lo pongan en el año que viene, acudimos al derecho civil y decimos, mire, acá está, el 1710 dice adoptar de buena fe y conforme a las circunstancias, medidas razonables para evitar, etcétera, etcétera. El 1716 y el 1717 se aplican. Otro tema, ustedes también saben... No, porque es derivado de una relación laboral. Es derivado de una relación laboral y yo lo puedo aplicar. Ahí ni siquiera tengo que pedir, considero yo, ojo, la inconstitucionalidad del 30, porque el 30 me dice que no se aplican las normas de ese mismo artículo 30. La reforma dice no se aplican estas normas, no se aplica la responsabilidad solidaria, pero esto es una responsabilidad concurrente. La responsabilidad solidaria todos sabemos que tiene que derivar de una norma legal o debe ser convencional. Bueno, no hay una norma legal que determine la solidaridad,
pero sí hay una obligación concurrente, es decir, los dos deben el mismo objeto por distinta causa. Es lo mismo que en las responsabilidad del principal por el hecho del dependiente. El dependiente lo puede deber por el hecho propio, ahora es una causa. Ahora, el principal lo debe por la causa del dependiente, que es otra causa diferente, totalmente distinta. O sea, los dos deben el mismo objeto por distinta causa. Esto es aplicable acá, creo. Una cosa más, una locura más, y para que piensen en nada más. El tema del Estado y la inaplicabilidad del artículo 30. Todos saben que al Estado no se le puede aplicar el artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo porque el Estado no es empleador. Ahora, en el derecho administrativo hay un factor de atribución que se llama falta de servicio. La falta de servicio implica que haya una obligación legal de tomar algún tipo de medida, de acto, y no se tome. El Estado tiene la obligación legal de controlar que sus concesionarios o sus contratados o lo que sea cumplan con la normativa laboral y previsional vigente. Si el Estado no lo cumple, hay falta de servicio. Piensen si no puede llegar a ser aplicable. Todo esto es teoría. La teoría tiene que ser deconstruida, reconstruida, ver si va, si no va. Puede ser una locura mía, pero creo que podría llegarse a hacer. Lo mismo que con la nulidad de los despidos de falsa causa, pero me van a matar. Bueno, muchas gracias. Una pregunta.